Muy bien, pues esta mañana, como os decía antes, la vamos a dedicar a los niveles elevados de conciencia, a la trascendencia. Pero vivida esta como plenitud en la vida cotidiana, con la necesidad de que la luz descienda sobre nuestra existencia, pero sobre nuestra existencia de cada día, del día a día, del hacer diario. Y poniendo el énfasis en el colectivo, porque a veces la espiritualidad se vive como algo solamente individual, eso solo me corresponde a mí, eso es una cuestión puramente mía. No, vamos a poner el énfasis en lo colectivo. El primer ponente es Vicente Merlo. Hola, Vicente. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Estupendo. disfrutando ya de este congreso en los 2 días anteriores. Muy bien, cuánto me alegro. Pues nada, Vicente nació en Valencia y conoció a Antonio Blay en unas charlas que dio Antonio en esa ciudad. Compartió con él conversaciones de sobremesa, de modo que llegó a tener una relación personal. Allí se dio cuenta de la cantidad de conocimientos que tenía, porque era un gran estudioso, pero le llamó la atención de que en sus libros no hubiera bibliografía, porque todo, se dio cuenta de que todo era producto de la investigación, lo que nos decía ayer Juanma, de lo experiencial, ¿no? Eh, Todo era producto de la investigación y experiencia del mismo Blay en sí mismo. A la vez, descubrió que Blay une Oriente y Occidente, pero no tanto en las teorías, sino en la vivencia y en la sabiduría práctica realizada en sí mismo. Bien, Vicente es doctor en filosofía, especializado en hinduismo y en budismo, y está especializado especialmente en la obra de Sri Aurobindo. Realizó estudios allí, en la India, ha vivido varios años allí, especialmente en el ashram de su maestro, porque él es un gran discípulo de Sri Aurobindo. Su currículum es muy amplio. Ha sido investigador en el Centro de Estudios Interculturales Vivarium, dirigido por Raymond Panikkar. Es miembro del Consejo Asesor del Parlamento de las Religiones del Mundo. Es destacado impulsor de los estudios de indología en España. Ha sido socio fundador de la Sociedad Española de Estudios Índicos y Orientales, así como de la Asociación Transpersonal Española. Y es presidente de una asociación que se llama Akasha, que se define como espacio abierto para meditación, investigación, arte y terapia. Ha publicado una docena de libros, de entre los que señalo, por ser en su seña de identidad, 3 de ellos. Uno es Espiritualidad Transreligiosa, un libro muy documentado y muy interesante para los que quieran saber de una recopilación de budismo y lo que tiene que ver con psicología transpersonal y Sri Aurobindo. Y otros 2 sobre meditación, que son meditar en el hinduismo y el budismo, y meditar es descansar en el ser. Cuando lo vi por primera vez en un encuentro por videoconferencia, porque por desgracia personalmente no lo conozco, pero lo conseguiremos, me transmitió la serenidad y a veces hasta la seriedad que muestran las personas que tienen un largo recorrido meditativo. Junto a él te notas presente, con esa sensación de que estás naturalmente a su lado. Aunque he de reconocer que agradecí que pronto le irrumpiera una sonrisa. Es un intelectual dedicado al estudio de la espiritualidad y las religiones, especialmente el hinduismo y el budismo, de lo que cuando lees sus libros da la impresión
de que lo sabe todo. Empeñado en la búsqueda de la verdad, orienta su obra hacia una síntesis Oriente-Occidente, una espiritualidad transreligiosa y transcultural. Para ello, echa mano de la psicología transpersonal y, sobre todo, de la obra de Sri Aurobindo, del que es un destacado discípulo, como os dije antes. Le cautiva el Oriente místico, pero atención, una cosa que me llamó mucho la atención de su idea de mística, huye de una mística domesticada y entendiendo uno de los aspectos que él entendía por mística domesticada, la mística que ignora la dimensión ética de la mística, incluyendo aspectos como la posible relación entre el místico y la justicia social y política. Pero cuando le veo hablar de manera más personal, no es en las palabras académicas de sus textos, sino cuando habla del silencio y de la meditación. Os voy a leer un texto suyo que habla de una práctica, de cómo hacer una práctica de meditación. No la vamos a hacer ahora, pero para que veáis cómo él la describe. Para ello, basta con buscar una postura cómoda y estable que nos permita mantenernos atentos, aflojando las tensiones innecesarias, y dirigir toda nuestra atención a la respiración. Ahora, no nos interesan nuestros procesos mentales, tan solo mantener una atención plena a la respiración y agradecer esta experiencia de estar vivos, de estar presentes, aquí y ahora. Agradecimiento que abre simbólicamente nuestro corazón, el centro sutil de nuestro corazón, el chakra anahata, y se descubre como una fuente de un amor y una compasión transpersonales. Mientras tanto, nuestras mentes han ido quedando en calma y permanecemos en un estado de lucidez silenciosa, en un silencio gozoso. Y en ese silencio vibrante nos damos cuenta de que la conciencia que late en su interior trasciende las limitaciones de nuestros cuerpos y nuestras mentes. Nuestro ego se ha ido a descansar, al menos en esos instantes, y un estado de armonía, de libertad, de plenitud ha ocupado su puesto. Y eso, esa plenitud radiante que te constituye íntimamente. Eso, llámale Atman o Brahman, budeidad o vacuidad o simplemente presencia no dual. Eso, oh Svetaketu, eres tú. Muchas gracias. Tienes la palabra, Vicente. Muchísimas gracias a ti, Carlos, por esta presentación tan bella, tan amable, tan completa, tanto que tus presentaciones yo diría que se han convertido en parte importante del Congreso. Así es que muchas gracias, sinceramente. También a Atka y a todos los colaboradores, a Jaume Arasa muy especialmente, y a Jordi Sapé y a Imanol Cueto. Y también a todos los presentes, los participantes, a quienes me hubiera gustado conocer ayer, al menos en la tertulia a través de los rostros, pero a última hora me fue imposible. Voy a empezar recordando muy brevemente mi relación con Antonio Blay, como insinuaba Carlos. Yo lo conocí durante unos 5 o 6 años, los 5 o 6 años últimos de su existencia. La mayoría de los cursos los hice aquí en Barcelona, aunque todavía yo no vivía aquí en Barcelona, y alguno también en Valencia. Pero como no es cuestión de detenerme mucho en estas circunstancias más particulares,
me gustaría esbozar brevemente la enorme influencia que en mí tuvo Antonio Blay y sigue teniendo desde el interior. Y lo haré mencionando 4 autores que han llegado a ser importantes en mi formación, en mi desarrollo, y todos ellos a partir de insinuaciones del propio Antonio Blay. La verdad es que esto me sorprendió cuando empecé a preparar la charla para el congreso. Empecé a darme cuenta de que aquellos caminos que había recorrido más intensamente probablemente habían sido insinuaciones de Antonio. Y digo probablemente porque la verdad es que yo lo conocí cuando tenía entre 24, 25, 30 años. Él era algo mayor. Y eso quiere decir que desde el 85 que nos dejó, hace unos 35 años que yo no he trabajado directamente la obra y el enfoque de Antonio Blay. Y sin embargo, al recordarlo, vi la enorme influencia sutil, que es la más eficaz, que sobre mí había ejercido. Digo muy ligeramente 4 nombres que normalmente no se asocian con Antonio Blay, pero que para mí están asociados, y los menciono sobre todo porque quizás nos acompañarán en parte de nuestro camino. Recuerdo cuando en una de esas conversaciones más particulares a las que hacía referencia Carlos, Antonio Blay nos decía: leed a Dane Rudhyar, que es el padre de la astrología primero humanista y luego de la astrología transpersonal. Como nos decía, tenéis que leer a Ken Wilber. Leer a Ken Wilber, uno de los máximos teóricos de la psicología transpersonal, cuando todavía no estaba traducido aquí al castellano. Eso quiere decir finales de los años 70, en todo caso principios de los 80. Dane Rudhyar y Ken Wilber, psicología transpersonal. Se ha dicho, y me parece que con total justicia, que Antonio Blay es uno de los pioneros de la psicología transpersonal en España. Psicología transpersonal que de la mano de Ken Wilber pasó a llamarse psicología integral. Y creo que este carácter integral cuadra perfectamente, como se ha dicho ya, con la obra de Blay. Un tercer autor sería Alice Bailey, menos conocido. Esto nos lleva al mundo del esoterismo contemporáneo, del que Antonio Blay, con toda razón y con buen conocimiento de lo que sucede cuando esto pasa a primer plano, no hablaba públicamente, pero en conversaciones más privadas recuerdo cuando nos decía: cuando creo que mi realización es bastante importante, cojo el Tratado sobre Fuego Cósmico de Alice Bailey y me doy cuenta del camino que me falta todavía por recorrer. Y un último nombre especialmente importante es el de Sri Aurobindo. Yo creo que probablemente fui a la India por primera vez y llegué al ashram de Sri Aurobindo en Pondicherry justamente porque Antonio Blay nos había insinuado que Sri Aurobindo era uno de los grandes representantes de la sabiduría oriental hindú en esos momentos. De hecho, es bien sabido que cuando Antonio Blay iba a la India, aparte de Ananda Mayi Ma, con quien hubo una relación personal y un encuentro importante, la visita al ashram de Pondicherry era una de las visitas obligadas. Incluso tuvo darshan, un encuentro directo, pudo estar en presencia, estuvieron en presencia mutua de Mirra Alfasa, aquella mujer francesa que es conocida por sus discípulos como la Madre. Pero basta de estas referencias a esos 4 autores que quizás irán saliendo de una manera o de otra. Por cierto, si Ken Wilber habla de psicología integral, Sri Aurobindo habló de yoga integral. Y en algunas ocasiones, cuando he estado releyendo la obra de Antonio Blay, encuentro los mismos motivos y el mismo enfoque que en el caso de Sri Aurobindo. ¿Qué significa que el trabajo de Antonio Blay es integral? Yo diría que por una parte trata de tomarse en serio el trabajo con el inconsciente, como se ha visto en las ponencias anteriores, integrarlo en la conciencia, trabajo psicológico, pero también se toma en serio, obviamente, la integración de lo superior, que podríamos decir que es la dimensión supraconsciente en nosotros.
Por otra parte, se toma en serio también la búsqueda de la unidad interior, integración de nuestras distintas facultades, la integración, la unidad en lo horizontal y la unidad con lo superior. Por tanto, trabajo integral en el que no voy a detenerme, pero que quiero mencionar muy brevemente, aunque ya se haya visto con mucho mayor detalle. Yo creo que podría resumirse en esos 4 o 5 puntos que ya se han tocado. En primer lugar, recordad la importancia del descubrimiento del personaje, estando atentos con esa atención plena en la vida cotidiana, en la vida diaria. Las primeras ponencias de Sergi Pérez y de Ricardo Vidal fueron excelentes en ese sentido, ese personaje o ese ego con el que nos identificamos excesivamente y cuya desidentificación, la desidentificación del ego o el personaje constituye parte importante del trabajo. Es vivir en una actitud positiva, viviendo en nosotros en el momento presente, aquí y ahora, que somos energía, que somos afectividad, que somos inteligencia. Ese tercer momento que sería la reeducación del inconsciente, la limpieza del inconsciente, de la que Paloma Marchesi puso un ejemplo y nos ilustró en carne propia o en psique propia de una manera magistral. Ese descenso al subconsciente, ese centramiento, en cuarto lugar, ese centramiento que también nos hizo María Pilar Moreta, con el que disfrutamos con esa música de fondo y que veremos que es un punto fundamental. De hecho, voy a pasar a centrarme en la importancia del centramiento, valga la redundancia, y a compararlo un poco con la meditación. Es bien sabido que Antonio Blay concedía muchísima importancia al centramiento. De hecho, en alguna ocasión llegó a decir que es el alfa y omega de todo el trabajo psicológico. Podríamos presentarlo, la práctica del centramiento, como un puente entre el trabajo psicológico y la apertura a lo superior. A mí me gusta distinguir entre 3 momentos de la meditación. Me gusta distinguir entre un momento ascendente, un momento cumbre y un momento descendente. El momento ascendente me gusta decir que es de integración, de armonización más bien. Y creo que corresponde exactamente al centramiento. En ese momento ascendente de la meditación, casi siguiendo los pasos que Carlos ha leído, relajamos el cuerpo físico, somos conscientes de nuestra respiración, abrimos nuestro corazón y nos quedamos en una cierta paz, calmamos la mente y descubrimos que somos, sobre todo, esa presencia central, ese eje, ese fondo personal, casi rozando ya o abriéndose a lo transpersonal, que es desde donde debemos vivir en la medida de lo posible. Momento ascendente que nos armoniza para, en el momento cumbre, poder abrirnos a lo superior. Decíamos que hoy nos corresponde hablar de lo superior, asomarnos a través de nuestra ventana psíquica, de la ventana de nuestra conciencia, a los campos de conciencia y de energía superiores y muy especialmente hacerlos descender de manera que podamos integrarlos en la vida cotidiana, de manera que podamos vivir lo superior en la sociedad. Después habría un momento descendente que sería el momento de integración de aquello que hemos vivido, integración de lo superior en terminología de Antonio Blay, integración de los campos de conciencia transpersonales y también de irradiación de ellos a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Por tanto, vivir lo superior como algo extraordinariamente importante. ¿Pero qué es lo superior? Recordad las 3 cualidades básicas de las que tanto hemos hablado y que están constantemente presentes en su obra e indudablemente en su vida, como podíamos constatar quienes estábamos en su presencia y veíamos el trabajo que había a nivel de energía, a nivel del corazón sutil y a nivel de la lucidez de su mente.
En el momento descendente, integramos e irradiamos. Antes mencionaba a Dane Rudyard. Quizás no todo el mundo sabe, porque igual que la dimensión esotérica no era muy expresada públicamente, la dimensión astrológica y el conocimiento profundo de la astrología que tenía Antonio Blay tampoco son muy conocidos, pero si recurrimos brevísimamente a ese simbolismo astrológico tan rico y que tanto apreciaba Blay, vuelvo a decir, veremos que las tres cualidades básicas están perfectamente representadas por los tres planetas personales que la astrología tradicional ha conocido. La inteligencia, la mente personal estaría representada por Mercurio, la afectividad personal por Venus y la energía, la capacidad de combatividad por Marte. Pues bien, el descubrimiento de lo superior, el descubrimiento de los planetas transpersonales, como llamó Dane Rudyard, nos ofrece el simbolismo exacto de esas tres cualidades a nivel transpersonal. De manera que si Mercurio es el planeta que representa la inteligencia, la mente, Urano sería su octava superior, lo que podemos llamar la mente superior o la inteligencia intuitiva. Sé que el sol está brillando excesivamente y no tengo manera de eliminar ese brillo solar que creo que se refleja en la pantalla. Si la afectividad personal está centrada en Venus, está simbolizada por Venus, Neptuno, que no se descubre hasta el siglo XIX, sería el símbolo de ese amor compasivo transpersonal. Y finalmente la energía, la combatividad, estaría expresada por Plutón. Cierro este paréntesis breve de referencia a la astrología querida por Antonio Blay y ampliada por Dane Rudyard, para recordar algunas experiencias del propio Antonio Blay. Él hablaba de un misticismo espiritual que nos lleva a descubrir por propia experiencia, no experimento, sino algo experiencial, decía Juan Ramón ayer, efectivamente. Recordaréis algunos cuando contaba la experiencia acaecida a los 17 años, todavía en la adolescencia, podríamos decir, en la primera juventud. De repente, saliendo del cuerpo, dijo el propio Antonio, experimenta por primera vez un estado de felicidad completa, de felicidad fabulosa, como a él le gustaba decir. Y no solo experimenta como si este pequeño cuerpo, este pequeño ego que somos, tuviera acceso a algunos estados superiores de conciencia, sino que el descubrimiento que me convierte en una nueva persona es descubrir que esa felicidad constituye el fondo más profundo de mi propio ser. Pero si bien este fue el motor que le impulsó a una búsqueda más profunda, más adelante contaría otra experiencia muy ilustrativa de lo que es ya no la afectividad superior, ese ananda del hinduismo, ese gozo profundo de ser, sino una experiencia de lo que es la mente superior. Una experiencia porque su demanda de verdad era tan fuerte como su demanda de felicidad, como lo es en cada uno de nosotros, que le lleva a descubrir, a abrirse a ese nivel de la mente superior, en el que uno ve, sabe y sabe que es la verdad de todo lo existente. Releyendo su obra me recordó algunas experiencias cercanas a la muerte, en la que la persona que sale del cuerpo y llega a ese estado de conciencia y a ese plano de la realidad, descubre que tiene un saber, una sabiduría intuitiva, no solo indiferenciada, sino de todos los detalles de la existencia. Una comprensión que nuestra mente racional ni siquiera sospecha que existe. Pues bien, el descubrimiento de lo superior que vamos a tratar de integrar en la vida cotidiana pasa por
la apertura a esa felicidad, la apertura a esa inteligencia, esa conciencia, esa mente superior, y la apertura más delicada a esa energía superior, esa energía plutoniana, podríamos decir. Aquí las comparaciones podrían ser múltiples, pero no voy a detenerme en ellas, ya que estamos haciendo alguna referencia al hinduismo. Recordad o bien la fórmula de Brahmanes Satchitananda. Chit es la conciencia, el aspecto inteligencia, comprensión. Ananda, que es esa felicidad, ese gozo supremo, sería el equivalente a la afectividad superior. Y Sat, en este caso, podremos identificarlo, el ser puro, en su aspecto de energía superior. Para aquellos que conocen la obra de Bailey, a quien mencionábamos también y que igualmente apreciaba Antonio Blay, y recuerdan la clasificación de los 7 rayos, tenemos las 3 primeras cualidades de lo divino, los 3 primeros rayos. El primero, no por casualidad, se denomina el rayo de voluntad y poder, energía. El segundo rayo es el de amor, sabiduría, la afectividad. Y el tercer rayo es la inteligencia abstracta, la inteligencia creativa, inteligencia superior. Pues bien, supongamos por un momento que a través del centramiento, a través de la meditación, recuerdo que estoy intentando plantear tanto el centramiento como la meditación como una de las maneras, obviamente no la única, de abrirse a lo superior. Y una vez nuestra personalidad se abre a lo superior, podríamos decir que hay 2 movimientos posibles. Y Antonio Blay los recogió muy bien. Uno es el de ascenso a esos niveles superiores, su primera experiencia de los 17 años con la felicidad completa. Y otro momento es justamente el momento del descenso de eso superior en la vida cotidiana. Vivir lo superior, pero en la vida cotidiana. Porque vivir lo superior cuando uno está acostumbrado a hacer una práctica espiritual, cuando uno entra en meditación con una cierta práctica o sin ella, si su ser interior, si su alma está preparada, disfrutar de esos niveles de mayor amplitud, desconectar del ego, dejar descansando al ego por unos momentos, aunque no lo hayamos trascendido totalmente, pero al poner en descanso, en pausa, la dinámica del ego, es posible profundizar, llegar al fondo de nuestra conciencia, que descubrimos que no es nuestra, sino que es la conciencia única y que nosotros somos suyos y no ella nuestra. Es relativamente fácil, entre comillas, podríamos decir, experimentar esa paz, una paz profunda que desciende y que constituye con todo derecho parte de lo superior. Esa lucidez silenciosa que está intuyendo, permitiéndonos intuir ya lo que es vivir en un campo de conciencia más iluminado. Los que conocéis a Sri Aurobindo recordaréis que hace una distinción muy rica entre distintos niveles de la mente superior. Distinguía entre la mente iluminada, la mente intuitiva, la sobremente, la supermente. Algo de esto podemos ver en las descripciones que hace Antonio Blay. Pero vamos al momento, que si me descuido se me pasa el tiempo, de lo que constituiría la dimensión más propia de esta ponencia, de estas 2 ponencias, la mía y la que continuará. Una vez uno ha descubierto esas dimensiones superiores, ¿cómo integrarlas en la vida cotidiana? ¿Qué obstáculos nos encontramos y cómo superarlos? Que era un poco el objetivo de este congreso. Sigue la luz jugando con nosotros, como siempre. Toda nuestra vida es un juego de la luz, de esa luz que somos, en el fondo, desde siempre y para siempre. Yo distinguiría entre distintos círculos concéntricos que constituyen nuestra vida relacional. Ahora entramos en el mundo de las relaciones. No estamos ya en una espiritualidad
antigua, parcial, en la que lo único que se busca es entrar en el nirvana, fundirse en Brahman, contemplar a Dios y luego el resto de nuestra vida queda sin transformar, sino que buscamos que eso transforme nuestra vida, transformarla psicológicamente desde abajo en la medida en que podamos, pero abrirnos también al descenso de esa energía, esa Shakti divina, diría el hinduismo, esa Shakti supramental, diría Sri Aurobindo, que termina siendo ella la que trabaja en nosotros. Y el esfuerzo tan necesario en unas primeras etapas se convierte en gracia. La primera mitad del camino, decía Sri Aurobindo, uno tiene que esforzarse mucho y realizar el trabajo psicológico, podríamos decir, cada uno en la medida en que conscientemente y sinceramente considere que es necesario, pues no caben fórmulas universales en este caso, y desde ahí permitir que el trabajo siga. 3 círculos concéntricos voy a señalar brevemente en el tiempo que queda, pero veremos que cada uno es susceptible de una enorme profundización. El primer círculo estaría constituido, el más íntimo, el más cercano, por la relación con los padres, la relación con los hijos y la relación con la pareja o las parejas. ¿Cómo podemos vivir lo superior en esos aspectos de la vida cotidiana? Y es que para muchos espiritualistas, cuyo anhelo de descubrir lo superior es sincero, ese trabajo con lo psicológico muchas veces no termina de querer realizarse. Tenemos o bien la experiencia propia de cada uno o la de muchas personas que conocemos, en las que hay una búsqueda espiritual muy sincera, pero resulta obvio que falta por realizar un trabajo psicológico. Y eso impide que las experiencias espirituales que podemos tener se integren en la vida cotidiana y nos transformen verdaderamente. Un segundo círculo sería el círculo intermedio, podríamos decir, el que está constituido por nuestras relaciones laborales, en el trabajo, en la profesión, con los compañeros, con los clientes, con los alumnos, con los jefes, con los subordinados. Y un tercer nivel sería el nivel más amplio que constituye la dimensión social, la dimensión política, la dimensión económica, ecológica. Y un último, el tercero, que me gustaría llamar nuestra actitud ante la realidad planetaria, ante la conciencia planetaria. A ver si tengo tiempo, unos minutos para cada uno de ellos, aunque cada uno constituye una avenida inagotable, como todos sabemos. Empezaría por la relación con los padres, porque uno puede no tener hijos, incluso no tener pareja, pero nadie puede no tener padres. Y no hay que insistir en que la relación con los padres es importantísima. Se ha hablado de ello también, no voy a insistir, tan solo recordar esos 3 modelos, esas 3 respuestas que ofrecemos en la infancia a la conducta recibida por nuestros padres y que van a marcar toda nuestra vida. Algunos recordaréis, los que conocéis la obra de Antonio Blay o asististeis a sus cursos, cómo el niño, ante lo que vive como una injusticia o como una falta de amor o una falta de comprensión, puede reaccionar de 3 maneras, muy brevemente. Proponiéndose ser más bueno todavía, tenemos el niño buenísimo, obediente, sumiso. Una segunda respuesta, más bien la contraria de la anterior, consiste en rebelarse. Es decir, no, en mi interior profundo estoy viendo que no funciona esta relación con mis padres como debería funcionar y por tanto me rebelo. Me rebelo y protesto. Y una tercera figura, una tercera respuesta a las dificultades de la vida infantil, estamos hablando de los primeros años y a nivel inconsciente consiste en decir ni puedo obedecer ni quiero, porque me parece injusto, ni tampoco sale esa rebelión
y esa protesta, sino que huyo. De alguna manera me retiro. Huyo de los problemas, no quiero enfrentarme a ellos. En este contexto me interesaba solo insinuar, y no da tiempo para desarrollarlo, dos aspectos. Uno, cómo esto influye en nuestras relaciones de adultos ante cualquier figura de autoridad de poder, y muy especialmente en la política. Podríamos analizar determinados personajes o determinadas actitudes, o nosotros mismos, empecemos por nosotros mismos, hasta qué punto solemos estar del lado del poder de manera obediente y sumisa, hasta qué punto nos constituimos en rebeldes con causa o sin causa, o hasta qué punto nos retiramos de las situaciones difíciles. Pero esto era muy importante, y Antonio Blay lo señalaba muy bien, en nuestra relación con Dios, máxima autoridad, Dios Padre, sobre todo en aquellas concepciones en las que conciben a Dios de una manera personal. No voy a profundizar en ese aspecto, pero creo que resulta claro cómo yo puedo, con temor a Dios, someterme a cualquier cosa que presuntos representantes de lo divino propongan o impongan, el obediente sumiso. ¿Cómo puedo rebelarme ante Dios y cómo puede ser tan injusto, tan cruel, mandarnos tantas desgracias o permitirlas, etcétera? Relación con los hijos. Yo ahora soy padre, tiendo a imitar a los padres, y probablemente, si no he hecho un trabajo psicológico profundo, ni podré expresar a mis hijos lo superior, no podré servir de ejemplo a mis hijos de qué es un funcionamiento espontáneo, fluido, amoroso, comprensivo, ni podré ver lo superior en ellos. Seguimos viendo esas pequeñas personalidades, esas personitas de carne y hueso, pero rara vez somos conscientes de que lo divino mora en ellos. Y vemos que el alma de cada uno de nuestros hijos tiene su propio plan, su propio propósito, y que toda educación debería ser ante todo no tanto una imposición de normas, sino un ayudar a que nazca desde su interior su propio plan, su propio proyecto, no el proyecto del ego del personaje, como nos habló muy bien Claudia Casanovas, sino el proyecto del alma, el plan que el alma ha traído a esta existencia. Recuerdo que en el diálogo de Sergi y Ricardo se comentó brevemente con mucha claridad, es decir, decía Antonio, y recordaron ellos, no es cuestión de leer muchos libros de pedagogía ni de proponerse ser muy buen padre, sino que lo que hay que ser es muy buena persona en el buen sentido de la palabra, que decía aquel. Es decir, haber realizado un cierto trabajo interno para que el ejemplo permita impregnarse a nuestros hijos de en qué consiste una actitud vivida, no desde el personaje, desde nuestra personalidad, sino desde aquello que se está expresando a través de nosotros. La relación con las parejas, con la pareja. ¿Qué decir? Que no sepamos casi todos los que hemos vivido en pareja o vivimos en pareja, aquella relación que por una parte quería haber comenzado diciendo, recordando aquello que dice Antonio Blay, la relación es un test y una escuela. La relación es un test que muestra, es una prueba que nos pone la vida para ver hasta qué punto hemos descubierto el fondo y hasta qué punto podemos expresarlo. Y es una escuela porque nos obliga a aprender a trabajar en la vida cotidiana qué es lo que no funciona. Con las parejas, que podemos vivir desde lo superior a través de éxtasis místicos de distinto tipo, y podemos vivir también las reacciones más profundamente encerradas en nuestro inconsciente, más irracionales, aquellos
celos, aquella rabia, aquellos encontronazos, aquellas dificultades que nos hacen ver que seguimos expresándonos desde nuestra personalidad y que se renuevan traumas profundos. Por tanto, aprovechemos la relación en pareja para que también en ella pueda expresarse un amor que no es el enamoramiento adolescente ni el amor interesado, sino ese amor transpersonal que pueda fluir a través de nosotros. Sé que no me queda mucho tiempo y sin embargo me quedan círculos muy importantes, así es que voy a ser brevísimo y en cuanto Carlos me recuerde que me quedan 5 minutos, cumpliremos el tiempo establecido. Decía que después de la relación con los padres, en algunos casos solo con la imagen de los padres, si estos ya han dejado el cuerpo físico, y además es lo importante, el problema lo tengo dentro, lo tengo con la imagen de padre. Relación con los padres, relación con los hijos y relación con la pareja. El segundo círculo concéntrico estaba constituido por las relaciones laborales. Al trabajar me relaciono con gente, cada uno según su trabajo. ¿Cómo no recordar aquí brevísimamente? Muy bien, gracias Carlos, me quedan 5 minutos. Brevísimamente, tanto que voy a esquematizar y reducir esas 5 fases, esas 5 motivaciones que Antonio Blay definía y describía tan magistralmente. 5 motivaciones desde las que me puedo enfrentar al trabajo. Al principio es una pura obligación para ganarme el dinero. En un segundo momento descubro que mi personaje se puede expresar, se puede afirmar, yo mismo voy cobrando confianza, incluso forma parte de yo experiencia. En un tercer momento empiezo a disfrutar del trabajo. Y ahora vendría, las 2 últimas fases las quería hacer corresponder con la expresión de lo superior en las relaciones laborales y en las relaciones de amistad en la vida cotidiana. Una es cuando el propio trabajo, la propia acción, se convierte en un servicio, en una ayuda para los demás. Y una última fase es aquella del sublime reconocimiento de que en realidad yo, este pequeño yo que se cree ser el actor de todas sus acciones, en realidad ha hecho poco. Y paso a vivirme como un instrumento de lo superior, donde estoy disfrutando en el trabajo que estoy realizando y al mismo tiempo, de manera espontánea, estoy realizando un servicio, una ayuda a los demás. Aquí podríamos hablar de cómo se está poniendo en práctica el Karma Yoga y el Bhakti Yoga, el yoga en la acción y en última instancia la última fase, podríamos decir que corresponde al Jnana Yoga, a ese yoga del saber profundo, de la gnosis, ese saber que en última instancia hay alguien que está dirigiendo toda la existencia y que yo lo más que puedo hacer es abrirme a ser un canal lo más puro y transparente posible para la expresión de esa energía superior, esa conciencia y esa felicidad. Y tengo que terminar haciendo una mínima referencia en 2 minutos a lo que serían los niveles más grandes. No puedo detenerme más, pero obviamente en las relaciones económicas una economía justa que exprese la justicia propia de lo superior es importantísima. La importancia de una sensibilidad ecológica en los tiempos que corren, ante este ecocidio que estamos viviendo de manera galopante, y cultivar nuestra sensibilidad ecológica con una actitud de reconocimiento, respeto y amor al planeta, a nuestra madre Gaia, lo cual nos lleva a una verdadera acción propiamente ecológica. Y lo mismo a nivel social y a nivel político, en los que no voy a entrar. Quisiera dar un salto y terminar al último nivel, aquel nivel en el que muchos de los grandes maestros trabajan explícita o implícitamente, cuando uno está en esa quinta fase del trabajo, considerándose un instrumento sin ego,
de expresión de unos campos de conciencia y unas energías que podemos denominar superiores, en la terminología de Antonio Blay. Sabemos que muchos maestros trabajan a nivel planetario. Ya no es yo, mi familia, mis grupos de amigos. En los grupos de amigos hay un trabajo perfecto, extraordinario que se puede hacer, quizás como está haciendo ATCA, como están haciendo tantas asociaciones por el despertar, por el desarrollo, que se une con este último trabajo que está proponiendo de conscientes de que formamos parte de esa conciencia planetaria, colaborar en la irradiación de esas energías, porque las estamos viviendo, para que el planeta, y muy especialmente en estos tiempos de pandemia o pandemia en la que vivimos, el aura del planeta pase a una transformación alquímica, podríamos decir, del clima de temor y de miedo a la muerte que existe, a un clima de mayor serenidad y de mayor purificación del planeta y mayor frecuencia del amor que pueda impregnar todo el planeta. No quiero pasarme mucho más del tiempo, así es que muchas gracias y seguimos en el coloquio, en el diálogo. Gracias. Muchas gracias a ti, Vicente. Habéis podido comprobar el estilo sereno que transmite Vicente y la sabiduría que nos muestra. Y no entra en eso de decir, no, la espiritualidad y todo esto es solo para uno. No, él dice claramente que hay varios niveles, varios círculos concéntricos. El último es la conciencia planetaria, pero antes hay que pasar por otros, por los padres, hijos, pareja, laboral y social. Y aquí se mete con todo. O sea, se mete, aunque no haya profundizado, pero se mete con la política, se mete con la economía y se mete con lo ecológico. Yo te lo agradezco porque a veces se entiende la espiritualidad como una huida. Muchas gracias, Vicente. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Un aplauso.